Hoy seguimos con nuestra serie de exposición bíblica acerca de Salmo 119. Deseo ser muy fiel al texto, deseo decir lo que el autor en su momento quería decir. Así que hoy pues aplicaré una manera distinta a lo que estamos acostumbrados cuando estamos viendo este pasaje. Y ya vamos a ver por qué les digo esto. Y hasta aquí hemos visto 3 sermones donde vemos Salmo 119 del 1 al 24 dividido en 3 sesiones. La primera fue su palabra, mi vida entera, del versículo 1 al 8. La segunda, su palabra me limpia, versículo del 9 al 16. La tercera, su palabra, mi modelo, versículo 17 y 24. Y hoy nos corresponde su palabra, vivifica y fortalece. Su palabra vivifica y fortalece. Acompáñeme por favor antes de entrar a estos textos a leerlo completo. Salmo 119, versículo 25 en adelante. Voy a leer de la Biblia de las Américas, nueva versión. Dice así la palabra de Dios. Postrada está mi alma en polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus preceptos, y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí, me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Y Señor, nuestra súplica, nuestro ruego, Padre, es como le decía Santi, y hoy queremos entender tu palabra. Hoy queremos, Señor, comprender tu voluntad. Hoy queremos, Señor, ser corregidos, disciplinados, Padre. Hoy queremos, Señor, menguar. Yo ruego, Padre, que tu palabra sea expuesta con veracidad, con fidelidad. Por favor, Señor, pues omite de mí cualquier comentario humano que salga, porque de mí nada bueno puede salir si no es tu palabra. Por favor, Dios, escudriña cada corazón. Y por favor, Padre, corrige nuestros pasos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y vamos a ver esta sesión dividida en 2 partes, y es una, su palabra vivifica. Y vamos a observar juntos todos los pasajes a medida que el tiempo va transcurriendo. Como les dije, vamos a ver esto de manera distinta a lo que estamos acostumbrados de ver para esta sesión. Y vamos a empezar con el versículo 25, y esto es un contexto de cómo está este salmista. Dice ahí, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Este salmista, fueron muchos salmistas, según muchos estudiosos, no logró saber quién fue. Y nadie, hoy en día. Pero ese salmista está diciendo, postrada está mi alma en polvo, y esta palabra en polvo significa abatida hasta la muerte. Mi alma está hasta la muerte. Y en polvo es que no tengo nada que hacer. Yo recuerdo en Génesis, cuando en la creación del hombre, cómo formó Dios al hombre. Y ese polvo tuvo vida cuando, ¿qué? El polvo en sí mismo está muerto, no puede pues hacer nada. Y esta es la condición de este salmista. Comienza diciendo, Señor, mi alma está postrada en el polvo, o sea, no solamente está untada con el polvo, o no solamente está con el polvo, sino que está postrada en una posición muy por debajo. Más adelante veremos algún contexto del por qué está así este salmista. Pero miren, estas aflicciones que vive este salmista, estos problemas, o hasta su vida de pecado, porque no solamente son problemas y pruebas, sino también en nuestra carne. Miren a dónde va. Dice, vivifícame conforme a tu palabra. Mis queridos hermanos, cuando nuestra alma está en el polvo postrada, ¿a dónde tenemos que ir? A su palabra.
¿Qué me puede dar vida? ¿Qué me dio vida? Su palabra. Entonces, y en el mundo hay muchas distracciones. La pregunta para nosotros hoy en día es, ¿sustituimos algo que nos dé vida, que no sea la palabra? ¿Algo más en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, sustituye aquello que me da vida y que me mantiene vivo? ¿Serán las ocupaciones? ¿Serán los trabajos? ¿Será el estudio? ¿Será lo que me gusta? ¿Será el celular? ¿Qué es lo que sustituye hoy en día para que yo no vaya al Señor? Porque, mis hermanos, cuando nuestras vidas están postradas en el polvo, lo único que tenemos que hacer es ir al Señor. Pero ahí no para. Y aquí van a encontrar en cada pasaje una definición que es tu palabra, estatutos, tu ley y demás palabras que veremos acá. Y cuando dice, edifícame conforme a tu palabra, es lo que Dios ha hablado. No es lo que Dios me va a hablar. No es lo que Dios por una nueva revelación me va a decir. ¿Qué esperamos nosotros en esas circunstancias? ¿Esperamos que baje del cielo una voz que me diga qué debo hacer? Está su palabra. ¿Qué esperamos? ¿Que nos revele algo nuevo? No, está su palabra. Dice, vivifícame conforme a lo que Dios ha hablado. ¿Y saben qué? Es conforme a lo que Él ha hablado. No es conforme a sus bendiciones, a sus milagros o en algunas falsas iglesias a sus sanidades. Es conforme a su palabra. ¿Qué es lo que debemos buscar nosotros cuando estamos muertos en una situación mala? Necesitamos vida, únicamente conforme a su palabra. Sus palabras son eternas, no pasará. Toda la creación pasará, sus palabras no. Necesitamos ser vivificados o avivados por su palabra. Esto demuestra una actitud de humildad delante del Señor, creyendo lo que ya ha dicho, porque ya lo dijo. Y así comienza Dios a vivificar por medio de su palabra, de una persona humilde que dice, no puedo solo, estoy en el suelo, nada más secado de esta posición, únicamente tú, Señor. Y así comienza este salmista. Y vamos al versículo 26 que dice lo siguiente: de mis caminos te conté, y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Y aquí uno podría decir, bien, espérate, ¿el salmista tenía que contarle sus cosas al Señor? ¿Luego él no lo conoce todo? Bíblicamente, quiero que me acompañen con sus Biblias en Job 34. Job capítulo 34, versículo 21 y 22. Y aquí, en este breve contexto, está Eliú, uno de los amigos de Job, y aquí se refería hacia aquellos que pecan delante del Señor. Y esto dice Eliú, Job 34, versículo 21 al 22. Porque sus ojos, y aquí habla del Señor, observan los caminos del hombre, y él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Para el Señor, ¿hay algo escondido? ¿Qué está aquí diciendo el salmista? Cuando dice la palabra conté, literalmente es estar rindiendo cuentas. Está rindiendo cuentas delante del Señor. No es porque el Señor no sepa, sino es cuestión de una relación. Está rindiendo cuentas delante del Señor. Pero no solamente es contarle qué estoy haciendo o qué hice, sino esa rendición de cuentas está enfocada en la confesión de sus pecados. Santiago, pero el Señor sabe que yo he pecado. Sí, pero confiesa, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte, según 1 Juan 1:9. Miren cómo empieza este proceso de vivificación en el salmista. Rinde cuentas, se confiesa delante del Señor. No es que yo vaya a un hermano y le diga, estoy mal, ¿puedes orar por mí? Eso no es confesión, hermanos. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que podemos tener la esperanza de que cuando nos confesamos en ese proceso de vivificación porque estamos humillados, Él nos responde. Él nos responde. Y según 1 Juan 5, 13, 14, si para los que están ahí pues anotando, dice lo siguiente:
Estas cosas les he escrito a ustedes, y aquí habla a todas las iglesias, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna, vida eterna. Esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué esperanza para este salmista? Que su Dios Todopoderoso pudiera escucharlo, aunque le dijera, te he fallado. Me da pena, me da vergüenza, te he fallado. Y muchas veces cuando pecamos, la primera respuesta del ser humano es esconderse, tipo como Eva, ¿no? Y tipo como Adán, pensando que Dios no puede verlos. Y Dios en su infinita misericordia dice, ¿dónde están ustedes? Aunque ya lo sabía, y ya sabía qué habían hecho. Qué misericordioso es el Señor. Cuando confesamos y cuando rendimos cuenta, Él nos oye. Él nos oye. Pero no solamente es eso, y va a decir el salmista, enséñame tus estatutos. Y estatutos se refiere a lo que el legislador divino ha establecido. El juez todopoderoso ha establecido que va a pasar y pasará, y que pasó. Los juicios que él ya ha dicho sobre estos aquellos que no creen en el nombre de Jesús y estos en el Antiguo Testamento que iban a estar plagados de pecados porque eran infieles delante del Señor. Pero saben, cuando dice enséñame, esta palabra es interesante porque en el hebreo es lamed y esta palabra vincula corazón y enseñanza. Es decir, este salmista está pidiendo a Dios, enséñame, por favor, pero desde mi corazón, no desde mis acciones. El cambio de conducta es muy fácil, queridos hermanos, muy fácil. Salir de aquí y un día de estos, tanto tú joven, o ya casados, o ya los abuelos, o tú soltero, decir este día voy a ser distinto. Las conductas cambiarlas es muy fácil, pero el corazón no. Por eso el salmista necesitaba decir, estoy siendo vivificado por el Señor y ese proceso comienza en mi corazón. Enséñame por favor lo que tú has dicho, tus juicios. Enséñame que tú eres justo, no algo nuevo, lo que Él ya ha dicho. Y aquí quisiera recordar con ustedes que en este contexto, este salmista no tenía toda la palabra, tenía la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y me atrevería a decir que algunos pergaminos escritos. Miren la confianza de este salmista. Enséñame, enséñame. Si ustedes se dan cuenta hasta este punto, miren las acciones del Señor. Él solamente puede vivificarme y Él solamente me puede enseñar. ¿A dónde voy yo para que me enseñen? Y mis queridos hermanos, no está mal que tengamos discipulados o grupos de estudio. No está mal que vayamos a una célula de oración, lo cual está muy bien. Y sigamos en eso, siendo diligentes. Pero no hay nada como el estudio personal y deleitoso y gozoso en la vida de un cristiano a solas con su Señor. Enséñame, enséñame. No le dice que tu papá te enseñe o que tu pastor te enseñe. Si no sabes, pide ayuda. Y aquí estamos. Pero el fin es que cada persona tenga una relación profunda con su Señor. No dependas de otro para que alguien más pueda enseñarte, lo cual Dios lo usa. Pero no hay mayor crecimiento espiritual cuando el Señor me enseña. Y me enseña lo que Él ya ha establecido. Lo que Él dijo ya va a pasar. ¿Y saben por qué? Porque trae eso esperanza. Este salmista estaba viendo esas promesas donde estaban prometiendo un rey que reinaría por siempre, según el pacto de David. Este salmista estaba viendo aquellas promesas cuando pues a Abraham se le dijo, serás padre de muchas naciones. Este salmista estaba viendo aquel Dios de pactos que cumple lo que ha dicho y ha cumplido. Pero ahí no se queda en todo este proceso de vivificación. Y sigue cuando aquí nos dice, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Hazme entender. La palabra aquí entender es bin.
en el hebreo que significa comprender, discernir, considerar o distinguir. Y quiero verlo ilustrado con ustedes en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías capítulo 8. Y esta manera de entender, como está diciendo el salmista, hazme entender, por favor, Señor, no solamente vincula una relación con el Señor, sino que también vincula lo que yo debo hacer con mis hermanos. Hazme entender no es para conocimiento propio. Ojo, y ya vamos a ver cómo lo ilustra el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice lo siguiente, y aquí está Esdras, junto con Nehemías, y están ya reconstruyendo el templo, después de muchos años en el exilio. Y dice así, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mis hermanos, yo ruego entendimiento por sus preceptos, no solamente para lograr entenderlos en mi diminuta cabeza, sino para enseñarlos. Y miren aquí cómo le está diciendo en Nehemías. Estas personas estaban para entender lo que la ley estaba diciendo, y entender es la misma palabra. Estas personas estaban atentos porque podían entender toda la ley, pero miren lo que pasa en el versículo 8. Y dice aquí, cuando dice, leyeron el libro de la ley delante de todo el pueblo, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Mis hermanos, ustedes pueden llegarse a imaginar una iglesia con falta de entendimiento para dónde estamos yendo. Pero mire, porque ahí no para, versículo 9 y 10. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este es el día, es santo, para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Y mis hermanos, aquí no quiero exponer que la ley es un quebranto continuo donde vamos a estar muy mal y una idea un poco extrema de la depresión. No. Cuando yo entiendo la ley, mire lo que pasaba en la vida de este pueblo. Lloraban. ¿Por qué? Porque estaban siendo expuestos delante de la verdad. Lloraban. Estaban diciendo cuando leyeron su palabra, la ley, oiga, somos pecadores, ¿no? ¿Cuál inmundo somos delante del Señor? Pero miren lo que pasa. Versículo 10. Cuando Nehemías y Esdras vieron todo esto, también les dijo, vayan, coman de la grasa, beban del dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Cuando yo entiendo la ley, cuando el Señor me hace entender su ley, lo que Dios ha encargado que se haga, y es parte de enseñar, mis queridos hermanos, hay un momento, una tristeza que nos inunda por la confesión de nuestros pecados, pero hay un mayor gozo, y es la esperanza que tenemos en Cristo. Este proceso de vivificación estaba haciendo en el salmista, diciendo al Señor, necesito entender, estoy muy mal, no entiendo. No estaba pidiendo más conocimiento. ¿Qué estaba pidiendo? Entendimiento. No estaba pidiendo más conocimiento, estaba pidiendo entendimiento. Y cuando entendemos los mandamientos del Señor y todo lo que Él ya ha dicho que se haga, hay tristeza primeramente, pero hay gozo, porque Él perdona, Él restaura, Él levanta. El salmista entendía que él necesitaba más que conocimiento, necesitaba entendimiento. Y alguna vez escuché esto de un hermano y decía, nuestras vidas podrían ser cambiadas. Y lo escuché de Dani Cardona, que él escuchó de otro autor. Y decía, nuestras vidas pueden ser cambiadas si en todo un año podemos aplicar un solo versículo de la Biblia. Ahorita de enero, que Junior pueda decir, seré cabeza de esta casa según Efesios 5. Solamente un pasaje. Ahorita los jóvenes,
Poder decir, voy a inquirir en su ley, como Esdras 7:10 lo decía. Cómo las vidas pueden cambiar por un solo pasaje de su palabra en todo el año. La meta nuestra o la meta de este gran salmista no era conocer. No, quiero estudiar más libros, quiero saber más de teología, lo cual, mis queridos hermanos, no está mal. Pero primero está el corazón y la relación con el Señor. ¿De qué me sirve conocer mucho si no vivo lo que sé? Eso entendía el salmista. Pero miren, cuando el Señor me hace entender el camino de sus preceptos, lo que Dios ha encargado que se haga, puedo meditar en sus maravillas. Y saben, maravillas es admiración, milagro, cosa difícil, cosa portentosa. Y según este contexto, imagínense a este salmista leyendo la Torá. Es decir, en la creación Dios habló. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Pasó por todo el éxodo y les dio de comer desde el cielo. Y les dio una nube para que no les diera calor. Y de fuego en las noches para que no les diera frío. ¡Qué maravillas! Cuando yo entiendo las maravillas del Señor, me deleito en sus maravillas. Medito en sus maravillas. ¡Qué glorioso! Parte de ser vivificados es admirar lo que Él ya hizo. Y por consecuencia, admirar lo que Él hace. Mis queridos hermanos, no puedo yo contemplar y maravillarme de lo que Dios ha hecho si no entiendo sus preceptos. Es imposible. Es imposible. Miren cómo está escrito. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Con entendimiento puedo reconocer quién es Dios y qué es lo que ha hecho. Gloria al Señor por esas bendiciones que nos da cuando somos vivificados. Pero ahí no para todo. Y ya les dije que íbamos a ver dos cosas, y lo primero es su palabra vivifica según este pasaje. Y segundo, no solamente vivifica y nos da vida, o nos da un aliento nuevo para seguir según su Espíritu Santo que está en nosotros y has creído en el nombre del Hijo de Dios, sino que también su palabra fortalece. Versículo 28 dice lo siguiente: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Y miren que estos pasajes se parecen, tanto el 25 como el 28. El 25 comienza, postrada está mi alma en el polvo. Y mire cómo empieza el 28. De tristeza llora mi alma. Cuando esta tristeza es profunda, quiere decir que se derrite, que gotea o que se desparrama. ¿Y saben? Esta tristeza me hace ver que la vida del creyente no es todo las alegrías o el gozo. Y ya reconociendo todo este contexto, quiero ver con ustedes Deuteronomio 8, 2 al 4. Mire cómo lo expone Moisés, autor de este libro. Y recordemos que el salmista leía toda esta ley. Y mire cómo lo dice. Versículo 2 del capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de ¿quién? Del Señor. Miren lo que leía este salmista, estas palabras de la ley que leía este salmista. Decía, estoy triste, claro que vamos a estar tristes, queridos hermanos, ya sea por una prueba o ya sea por una confesión de nuestro pecado o alguna disciplina. Eso trae tristeza, trae mucha tristeza. Pero vuelvo y digo, al igual que en el versículo 25, cuando estamos en este estado de tristeza, ¿a dónde tenemos que ir? Fortaléceme conforme a tu palabra, y tu palabra es lo que Dios ha hablado. Fortaléceme, por favor. Y aquí en el hebreo es levantarse, levántame. No solamente dame vida, sino que también levántame, porque la vida sigue. Conforme a lo que has dicho, no a lo que me imagino,
no a lo que supongo, no es a lo que sueño, no es a lo que siento, conforme a lo que tú has dicho. No puedo levantarme y no podemos levantarnos en nuestras fuerzas. Esto es importante. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Y esperemos que vengan del Señor, porque nos podemos levantar solos. Iglesia, Caro hoy está en un proceso duro y está ahí por sus fuerzas, por el Señor. Está siendo vivificada y fortalecida por el Señor. Aquellos matrimonios en los cuales alguno de los dos no es creyente, ese matrimonio sigue hoy no por tus fuerzas, sino por el Señor. Aquellos hijos o jóvenes que no andan en los caminos del Señor, están vivos por pura misericordia y por la fortaleza y el poder que está en el Señor. Por eso dice, cuando estemos tristes, cuando nuestra alma esté pidiendo auxilio, no vayamos a otros lados. Jóvenes, por favor, sé que en esta adolescencia puede ser muy duro, muchas cosas, pero una persona, una jovencita o un jovencito no va a hacer que su vida sea mejor. Nunca. Padres, un mejor trabajo no va a hacer que su vida sea mejor para sus hijos. Esposos, más lujos para sus esposas no va a hacer que su vida sea mejor para sus esposas. No, fortalezcámonos todos conforme a tu palabra. Y mis queridos hermanos, cualquier situación puede ser fortalecida en el Señor. No hay mayor gozo de ser levantados por Él. Pero ahora vamos a ver cómo Él quería que lo levantara. Versículo 29, y aquí comienza algo interesante del pasaje 29. Dice lo siguiente: quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. Todo fortalecimiento de parte del Señor para levantarme comienza por dejar lo que me dejó en el piso. Por eso dice, quita de mí el camino de la mentira. ¿Cuál mentira no permite que me levante? ¿Cuál mentira suena verdad? Hay una gran mentira y nada más voy a decir una en la cual muchos pues hemos caído, y el primero yo, y es suelta y deja que Dios haga. No, mis queridos hermanos, no. Dios hace, porque a Él le place. Suelta, no. Dejen de pecar, hermanos. Y con esta mentira hay muchos más que parecen verdad. Como yo voy pues a la iglesia y seré salvo. O yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, yo amo al Señor, pero amar a ese Señor, al que está al lado mío, no. Pero sigo amando al Señor. Esas no son mentiras, mis hermanos. El Señor me comienza a maravillar y a levantarme, quitando de mí el camino de mentira. Y hay un autor, Plummer, que dice lo siguiente respecto a este pasaje: toda la vida de pecado es una mentira desde el principio hasta el fin. El verbo mentir en este salmo me aparece 8 veces y es importante. Mis queridos hermanos, podemos estar viviendo una mentira constante, sirviendo, haciendo, creyendo. Si el Señor quiere levantarnos, ¿qué hace? Por favor, Padre, quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley. Y esta palabra bondad no es más que misericordia. ¿Esto qué quiere decir? En tu bondad concédeme es como, ¿pero me va a dar más leyes? O sea, ¿me va a hacer subir al monte y bajar como hizo Moisés con...? No. Quiere decir enseñar con gracia. O sea, Señor, por tu misericordia, enséñame tu ley. Con gracia. No solamente enséñame, sino es con gracia. Porque mi condición va a ser de fallar día tras día. Pero dice, quita de mí el camino de mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Pero ahí no para todo, mis hermanos. Cuando dice ley, cuando dice quita de mí el camino de mentira, yo lo sustituyo con su ley, con su instrucción. Y esto es maravilloso. Cuando dice ley, es instrucción, lo que Él me ha mandado a hacer. Porque la mentira más grande es hacer lo que yo quiero. Dice, concédeme tu ley.
hazme entender con gracia tu instrucción, porque la mentira más grande es hacer lo que yo quiero hacer. No, eso la vida me hace falta muchos años para morir. Yo puedo creer mañana. Como aquel rey de Egipto, cuando le dijo pues a Moisés, Moisés, quítame esta plaga de los sapos en Éxodo. Y Moisés dijo, dígame usted cuándo debo yo quitarlo. ¿Y saben qué respondió este emperador? Mañana. Éxodo 8. Mañana. ¿Cuántas mentiras estamos dispuestos a seguir viviendo para no ser enseñados con gracia la instrucción del Señor? ¿Cuántas mentiras se están interponiendo por nuestra carne y por nuestro falso entendimiento para no ser enseñados con gracia en lo que el Señor me ha mandado a hacer? Y así empieza el camino de levantarnos, pero ahí no para todo. Después de que deja la mentira y deja que el Señor pueda enseñarle, mire lo que dice en el versículo 30. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Cuando dice el camino de la verdad, ¿saben? Esta palabra verdad viene del hebreo que es emet. Y esta palabra quiere decir fidelidad o estabilidad. He escogido el camino más estable, más confiable. El camino fiel. Porque los míos, ¿qué son? El camino fiel. Por eso podemos decir esto que decía Moisés en Deuteronomio 32, por favor. Deuteronomio 32, versículo 4. Y mientras que lo busca, piense, este salmista estaba diciendo esto, estudiando los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia. Y sabe, dice cosas maravillosas y su teología es profunda. Miren lo que dice Moisés en Deuteronomio 32, versículo 4. La roca, y esto habla del Señor, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos o fieles. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Esta misma idea es la que se plasma aquí. Es reconocer que los caminos del Señor son verdaderos, son como roca, son estables. Cuando Él promete, cumple. Y ya prometió, y ha cumplido. Mis queridos hermanos, y hasta aquí, ¿sobre qué está cimentada nuestra vida? ¿Cuál camino hemos escogido delante del Señor? Y a veces la verdad duele, pero ahí no para todo. Dice, después de que has cogido ese camino de firmeza y de estabilidad, he puesto tus ordenanzas, y esto es lo que el juez divino ha dictaminado como correcto, delante de mí. ¿Quién más puede decirme a mí que es correcto? Miren, mis queridos hermanos, en este mundo todo es subjetivo, todo. Lo único objetivo en este mundo es la palabra del Señor. Si yo le pregunto a una persona afuera, oiga, ¿usted por qué no roba? No, porque es malo. ¿Y por qué es malo? No, porque mi padre me enseñó y porque es malo, ¿no? Pero si yo le pregunto a un hijo de Dios, ¿usted por qué no roba? Es malo. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. Mis hermanos, muchas veces nuestra vida está llena de puras subjetividades. Demasiadas y demasiadas excusas. Pero la palabra de Dios es inexcusable, es objetiva, es directa. No hay razón que se interponga o que esté encima de la palabra del Señor. Por eso dice, he puesto tus ordenanzas, lo que tú consideras que es correcto. ¿Está mal trabajar? ¿Está mal trabajar? ¿Está mal el dinero? ¿Está mal el estudio? Mis hermanos, ¿qué está mal? ¿Qué está mal? Y es nuestra relación con el Señor, mis intenciones. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Por eso ese salmista dice, lo que es correcto yo lo pongo delante de mí. Y cuando dice delante de mí, ¿sabe esto a qué se refiere? A que su vida iba a ser un testimonio de lo que el Señor había dicho que es correcto. Cuando dice esto, se refiere a comportarse, se refiere a servir, se refiere a que su vida estaba guiada por los juicios o por lo que el Señor había determinado correcto. Este salmista estaba siendo levantado y fortalecido no para hacer lo que él quería,
no, sino para hacer lo que es correcto. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! Y ya casi vamos a terminar, mis queridos hermanos. Nos quedan 2 pasajes. Y volviendo en todo esto de levantarse, versículo 31 no se queda ahí quieto, sino que cuando ya pongo esto delante de mí, de manera de servicio, de manera de comportamiento, versículo 31, me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Y saben, esta palabra me apego, la mayor explicación bíblica que se puede dar es en Génesis 2:24. Aquí, ¿quién se lo sabe de memoria? Se unirá es lo mismo que decir me apego. Es el mismo concepto del idioma hebreo en esta referencia. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Que así como usted es uno con su cónyuge, usted debería ser uno con la palabra. Deseo explicar esto con mis palabras. Pongamos un ejemplo cómo sería un matrimonio. Yo me levanto con mi esposa. Yo estoy con mi esposa. Mi esposa me conoce y yo la conozco a ella. Yo duermo con mi esposa. Yo salgo con mi esposa cuando podemos. Yo hablo constantemente con mi esposa y cuido la relación con mi esposa. Cuando aquí dice, me apego a tus testimonios, lo que el Señor testifica solemnemente como su voluntad, está diciendo, cuando te duermas, cuando te levantes, cuando camines, y eso no le recuerda un pasaje en Deuteronomio. Está diciendo, sean uno con la palabra del Señor, como ustedes son uno con sus esposas y solteros. Eso no quiere decir que nada más sea para los casados. Solteros, sean uno con la palabra del Señor. Jóvenes, sean uno con la palabra del Señor. Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y las hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No es más claro? El Señor quiere que la relación con su palabra sea una relación como si fuera con la esposa o con el esposo. ¡Qué lindo! En las mañanas, en las noches, en las tardes. Y yo procuro cuidar mi relación con mi esposa. Aún más importante, mis queridos hermanos, es procurar cuidar la relación que tengo con el Señor. Porque si no, tu relación con los demás no va a mejorar, ni va a funcionar. Qué gran verdad es esta, ¿no? Yo me apego a tu palabra. Joven dirás, pero Santi me aburre, hasta estoy que me duermo. Pero jóvenes, es falta de deleitarnos y de maravillarnos delante de lo que el Señor ha dicho. Jóvenes, no saquen excusas y tampoco los adultos como nosotros. Porque ¿saben qué traerá eso? Dice el Señor, no me avergüences. Todo lo que tú has dicho que es tu voluntad no va a ser vergüenza para mí. Si yo espero en santidad hasta el matrimonio, para el mundo puede ser una vergüenza, joven, pero para el Señor es bendición y para tu cónyuge es un regalo de gracia. Hombres varones, ganar más dinero o ganar menos dinero es una vergüenza para el mundo que ganes poco. Pero si haces lo que el Señor quiere con tu familia y eres buen administrador de todo lo que el Señor te ha dado, el Señor no te va a dejar vergüenza delante de nadie. Soltero, dedícate a las cosas de tu Señor. No va a traer vergüenza sobre ustedes, solteros. Ni el afán de conseguir pareja, ni el afán de conseguir trabajo, ni el afán de conseguir más amigos. Dice, yo me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences, y no lo va a hacer. De hecho, hay una promesa hermosa cuando nos manda a decir el Señor Jesús en Mateo, oren, y ustedes en lo secreto, oren allá, que yo los exaltaré en público. Mis queridos hermanos, apegarse a los testimonios del Señor es una vida provechosa.
Es el mejor propósito y el único propósito que estamos nosotros aquí en la tierra. En serio. No existe otra cosa. Vuelvo y digo, todo esto pasará, pero su palabra no. Nos apegaremos a lo que pasa o a lo que es eterno. Y último pasaje de todo este camino de que su palabra nos fortalece. Y es: por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Y aquí cuando dice tus mandamientos es lo que el Señor ha encargado que se haga. Pero miren cómo termina este salmo. ¿Cómo comenzó? Este salmista estaba ¿en dónde? Versículo 28 estaba triste. Miren cómo termina. Corriendo. ¿Cómo puede pasar algo que no tiene vida a correr? ¿Cómo puede pasar algo que está en la incapacidad total de levantarse a correr? ¿Cómo mis queridos hermanos? ¿Cómo? Y es porque tú ensancharás mi corazón. Miren lo que dice este pasaje. Después de estar humillado en el polvo, ahora el salmista está corriendo. Él se ha movido en una hermosa progresión de confesar, de poder como elegir, de poder estar apegado y ahora de correr. Por el camino de tus mandamientos correré. Este salmista no pidió que se levantara para hacer lo que él quería. Él se levantó ¿para qué? Para obedecer. La palabra correr es un imperativo que significa haz caso. O sea, tienes que hacerlo sí o sí. Y correr, aquí esta historia quiere decir es, yo corro a obedecer. Cuando ya he sido vivificado por su palabra, cuando he sido fortalecido por su palabra, que lo único que nos corresponde es acción lógica y es obedecer. Yo corro pues apresurado. No dice yo voy a caminar. No, yo corro. Y esto me recuerda a las palabras de Hebreos 12, cuando dice que todos estamos en una carrera. Que nos despojemos de los pecados y de todo lo que pesa para correr. Porque tú ensancharás mi corazón. ¿Esto qué quiere decir? Ensanchar es una obra del Señor. Amplía, aumenta, hace espacioso mi corazón. ¿Para qué? Para guardar, meditar, maravillarme de su palabra. Mis queridos hermanos, ¿por qué este salmista estaba así? Porque su corazón era diminuto. Pero miren cómo termina. Porque tú ensancharás mi corazón, pondrás un amplio corazón, gigante corazón, para guardar tu palabra. Qué gran petición de este salmista, ¿no les parece? Su palabra vivifica y fortalece. Y quiero terminar con este último pasaje, mis queridos hermanos. Colosenses 3, versículo 15 en adelante hasta el versículo 17. Y aquí está Pablo hablando a esta iglesia. Después de mostrar a Cristo, después de mostrar sus preocupaciones por esta iglesia, después de dar estos mandamientos, ahora aquí está diciendo cómo debe ser un nuevo pues, creyente, porque ya es una nueva criatura y es una vida nueva. Y mire lo que dice lo que esta persona nueva debe hacer. Versículo 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en ¿qué? Abundancia es igual que ¿qué? Que ensanchar. Que la palabra de Cristo ensanche y explote sus corazones. Dice aquí, more en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Versículo 17, y todo lo que hagan de palabra o hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mis queridos hermanos, esta es la conclusión de este pasaje, de esta sesión. Su palabra vivifica y me fortalece, solamente para que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Y lo que aquí está diciendo Pablo, no solamente en ti, en toda la congregación. Para que abunde, para que ustedes y nosotros, y entre todos, nos enseñemos con toda sabiduría y nos amonestemos.
Mis hermanos, la falta de amonestación y la falta de la enseñanza sin sabiduría es falta de ser vivificados y fortalecidos en su palabra. Y deseamos que esta iglesia sea bíblica. Deseamos que esta iglesia, unos a otros, nos enseñemos y nos amonestemos con sabiduría. No con dureza, con salmos, con himnos, con acciones de gracia. Y estoy seguro de que el Señor responde como ya lo leímos. Gracias a Dios, Caro es una hija de Dios. Y su futuro está asegurado. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios, nosotros y su familia cercana entiende esa realidad. ¿Duele? Sí, hermanos, si algo llega a pasar que no es conforme a nuestros deseos. ¿Duele? Sí. ¿Pero a dónde tenemos que ir? Al Señor. Todo lo que hagan, versículo 17, de palabra de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y después de ser fortalecidos y edificados, tenemos que hacer esto. Todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesús. No para gloria nuestra, para su gloria. Salmo 119, de 25 a 32, su palabra edifica y fortalece. Padre, gracias por este tiempo. Señor, queremos que tu palabra abunde cada vez más en nosotros. Esta palabra de Cristo, este mensaje de salvación, este mensaje de santificación, este mensaje de ser una sola iglesia, columna y baluarte de la verdad, este mensaje de esperanza, de que estamos en ti y que tú guardarás nuestras almas hasta el fin. Este mensaje, Señor, y esta palabra que nos lleva a todos a confesar y a reconocer una y otra vez que tú vivificas y tú fortaleces. Líbranos, Señor, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Líbranos, Señor, de una vida de pecado. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es viva, Señor, y es eterna. Ruego, Señor, que nuestros corazones estemos apegados solamente a ti, a nada más. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, amén.